Y después cuando entré a la Chile y estaba en primero, había una audición para una compañía Triunvirato y ahí estaba, era La Vitrina al final. Y fui a la audición con 17 años. Al principio La Vitrina era la compañía de danza contemporánea de la FECH. Entonces era una experiencia bien interesante porque nos íbamos de gira en un bus, así por todo el mes. Millones de funciones en el sur, millones de funciones después al otro año hacia el norte. Y eso nos da una experiencia escénica impagable, o sea, tener funciones, 40 funciones al año, 50 funciones al año, era bien alucinante. Y empezamos con todas estas cosas de fondar, y eso nos permitió hacer videos danza, y eso nos permitió trabajar con compositores como José Miguel Candela, que también te abre toda una dimensión a lo que es la creación, que es bien enriquecedor a nivel de lo que es la composición, más allá de que sea la composición coreográfica o como ese construir algo. O el encuentro con el Rodrigo Tisi también, que para mí fue muy determinante, muy significativo también, a nivel de pensar el espacio, ¿no? Los objetos. Y nada, pues estar al lado de Nelson, que un señor de oficio alucinante, ¿no? Como de pensamiento, de repensar, no de establecerse, ¿no? Sino de repensar las cosas. Y yo un poco en La Vitrina he sentido la historia de la danza, de cómo han ido cambiando los modos. Igual han sido, claro, 22 años, evidentemente los modos cambian, pero de esta idea, ¿no? Del intérprete que repite y cuenta la música, a esta idea de un intérprete más autor, que tiene ciertos espacios dentro de la obra, a este intérprete que en realidad es creador totalmente y el coreógrafo es más bien como la figura de un dramaturgo. Y después de la trayectoria, nada, las obras mías propias como ejercicios que en estas ideas de grupos grandes no se alcanzan, como preguntas que quedan volando, que te interesan, o cosas que quieres experimentar o profundizar como tú sola, como, al final por eso han ido apareciendo mis obras. O desde el 2006 ahora, que ha sido por una condición de producción familiar, que ha sido como, bueno, solos y obras más pequeñas donde yo pueda estar como a mis propios ritmos para poder estar con los niños. Y aparte, además, está la docencia, que para mí es un espacio hipernutritivo. O sea, todo proceso se renueva, se culmina, se cierra y se reabre en ese espacio de docencia. Ahora, en nuestro imaginario nos encantaría que La Vitrina fuese un espacio solo para danza, donde no tuviéramos que cobrarle las compañías. Pero por ejemplo, mismo que tenemos financiamiento, tenemos que generar otros tipos de ingresos, porque el financiamiento es de un porcentaje. Y ese generar otro tipo de financiamiento nos obliga a, por ejemplo, cobrarle a los grupos que vienen. Y eso no nos da libertad de curatoría, por ejemplo, de programación, ¿no? Y como son espacios alternativos, claro, lo que se ofrece no es tan rentable, son espacios experimentales. No hay ninguna sala como La Vitrina o como Nimiku de arte experimental que se sostenga solo por una gestión independiente. O sea, siempre están subvencionadas por los estados. No, yo creo que la gente que quiere hacer danza va a la universidad, claramente. Claramente. O sea, además por las posibilidades de crédito que tiene la universidad y por las garantías que te dan tanto estudiantes. Que si no tienes esas condiciones, no funciona. Entonces quizá ahí convendría, por ejemplo, tener un espacio de formación independiente. Pero al mismo tiempo tampoco hay tanta fuente laboral para bailarines freelancer, ¿no? Como freelance. Y entonces para trabajar necesitas un título universitario. Cada vez más. Hace 10 años no necesitabas título universitario como bailarín, pero hoy día, sin al menos la licenciatura, no pasa nada. Entonces también uno podría cuestionar el sistema en este sentido, ¿no? De como, bueno, van acotando los espacios y obligando a que todos tengamos que pasar por la universidad. Y al mismo tiempo, y esto me lo dijo un artista plástico hace muchos años, la universidad cuesta mucho dinero. Por lo tanto, el grupo humano que puede pagar ese dinero también es cierto grupo, no es toda la sociedad. Y también se empobrece el discurso artístico al ser solo ese grupo. Hoy día alguien que tenga muchas capacidades, si no tiene el dinero para pagarlo,
no puede estudiar en la universidad. Eso es súper complejo. Y es súper complejo para el campo de las artes también, porque se empobrece el discurso. O sea, los que estudiamos venimos de un mundillo similar, entonces el imaginario es similar, los desafíos son similares, las preguntas son similares. Pero tengo la sensación de que están pasando muchas cosas. La pregunta es la profundidad de las cosas. Pero también me puedo desprender de esa pregunta en el sentido de la pluralidad de las cosas, ¿no? Como tampoco las cosas son como yo quiero que sean. Y eso me gusta porque me pone delante. Entonces me parece, como agentes de la danza, me parece que hay un montón de efervescencia. Me preocupa los que vienen a ver danza. Porque me ha tocado ir a ver obras, o mismo a veces a hacer obras, y estamos a la mitad de las salas, ¿no? Como, igual es algo, es una pregunta que plantean los actores también, están como dicen, aquellos años en que las salas estaban llenas y ahora que con un cuarto de una sala te alcanza, con un cuarto de una sala te alcanza, y una sala chica, ¿no? Como... Entonces la pregunta por el público es una pregunta que a mí me tiene bien preocupada. No solo por esta idea de repensar al espectador como ese otro que no es ahí paciente y solo está expectante, ¿no? sino como ese tipo que percibe y hay una relación con él. Me preocupa en si hay un espectador, en para quién hacemos obras, ¿no? O para qué hacemos obras. Si en realidad, como quién es el otro. ¿Al otro le interesa? ¿No le interesa? Capaz que no le interesa. Entonces hay una dimensión cultural, yo digo, estamos inmersos en una pobreza cultural, como los artistas están produciendo un montón, pero luego el contexto general, social, cultural, país, es una pregunta para mí. Desde algo tan simple y accesible como que en la televisión no den programas culturales, o los den a la 1 de la mañana el día domingo. Como... O sea, mismo que alguien quiera acceder, es muy difícil, ¿no? Estaba pensando en eso de definir danza contemporánea y pensaba en un ejercicio que hice en el máster, que nos movíamos todos, ¿no? Éramos como actores, bailarines, sociólogos, como antropólogos. Y primero cada uno definió danza contemporánea así, ¿no? Llegamos y yo le digo, bueno, define cada uno danza contemporánea. Y cada uno hizo una definición. Y luego nos movimos, improvisamos, y luego mientras nos movíamos, fuimos definiendo danza contemporánea. Y en esa experiencia era otra cosa. Entonces danza contemporánea es como muy distinto pensarla que haciéndola pensándola, ¿no? Como esa superposición de acciones. A mí lo que me hace más sentido es un texto de Agamben, que es contemporáneo de quién, y que es esta dimensión como... O sea, no dimensión, esta posibilidad de distanciarse y ver lo que hay y de ver eso en una relación con la historia. Que yo no soy sin que antes hubiese existido lo que ha existido, con que yo soy en tanto puedo mirar, ¿no? Atrás hacia adelante, ¿no? Como puedo mirar hacia adelante en tanto miro hacia atrás para ir hacia adelante. Y también para no sentirse en esa soledad inmensa, ¿no? Como de que no hay nada, en realidad está todo ahí y lo que existe son las maneras de establecer relaciones entre esas cosas. O sea, si a mí me preguntan qué es danza contemporánea, para mí así íntimamente Daniela Marini es poder tener la posibilidad de tenderme en el suelo y chequear que mi sacro existe, ¿no? Como, o esa idea de repente sentir un espacio chico y poder respirar y como... Es súper ínfimo, pero es muy profundo a nivel de la experiencia. O sea, yo como espectadora de danza contemporánea no... Muchas veces no logro acceder a la danza misma. Y como hacedora de danza contemporánea, hay veces que la danza no me alcanza, solamente la danza. Sí, a mí, a nivel expresivo sí me alcanza, me rebalsa, me completa, pero a nivel de discurso de obra... muchas veces no me alcanza porque es muy abstracta su naturaleza.